La diagonal de un cuadrado mide 1 centímetro más que su lado. ¿Cuál es la medida de su lado? Aquí ya se dibujó a un cuadrado su diagonal y dice que la diagonal mide 1 centímetro más que su lado. Entonces primero tenemos que nombrar al lado con alguna variable para no escribir lado. O sea, estaría más largo, ¿no? Entonces lo más sencillo es utilizar la X. Está muy sencilla de utilizar. Cada lado es X, es un cuadrado. Obviamente los ángulos internos valen 90 grados, los 4. Y la diagonal dice que es una unidad más, entonces sí, sería X más 1. Ahora se tiene que encontrar una ecuación que involucre a la variable X y pues está sencillo, todo dice X, ¿no? Esta ecuación puede provenir u originarse del teorema de Pitágoras, ya que aquí se tiene un triángulo rectángulo, de hecho dos, pero con uno, porque obviamente son iguales ambos, se puede trabajar. Aquí tenemos el triángulo rectángulo y el teorema de Pitágoras, ahora sí que teorema de Pitágoras. Se aplica, ya sabemos, triángulos rectángulos. Indica que primero empecemos con la hipotenusa al cuadrado, por lo tanto en el triángulo rectángulo, ¿cuál es la hipotenusa? El lado más grande o el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados. Entonces, el teorema de Pitágoras empieza la hipotenusa al cuadrado. Como se dan cuenta, aquí no tenemos lados ABC, entonces no tenemos que utilizarlo de esa manera, simplemente recordando cómo va o cómo inicia, ¿no? Bueno, hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de cada uno de los catetos, ¿no? Entonces, como es el mismo, no importa, ponemos el primero al cuadrado sería x al cuadrado y el segundo también sería otro x al cuadrado. Así se plantea la igualdad en el teorema de Pitágoras. Se puede obtener, o más bien se puede ver que es una ecuación de segundo grado porque hay variables al cuadrado. Aquí se necesita desarrollar el binomio al cuadrado, que bueno, tenemos que recordar el desarrollo rápido o si no multiplicar dos veces x más 1 por x más 1 y vamos a llegar al mismo desarrollo que con la fórmula que voy a aplicar aquí. El primer término al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, se tiene más, por eso utilice aquí, más el segundo término al cuadrado. ¿Quién es el primer término? El primer término es x, entonces pongo en los primeros dos paréntesis x. Y el segundo término es un 1, lo pongo en los últimos dos paréntesis. Aquí estoy siguiendo la regla para desarrollar un binomio al cuadrado. Vuelvo a repetir. Desarrollando x al cuadrado es x por x, daría x al cuadrado. En el segundo término tenemos tres factores, así que primero multipliquemos los signos. Más por más da más y más por más finalmente queda más. Después multipliquemos los números. 2, aparentemente aquí no hay número, pero es un 1. 2 por 1, 2. Y 2 por 1 quedó 2. Y el último se agrega la única literal que tenemos. Y en el último término, 1 por 1 queda 1. Y bueno, es positivo, ¿no? Más por más da más. Y por el más de fuera, finalmente, aunque se multipliquen los tres signos, como todos son positivos, al final queda más. Del lado derecho de la ecuación se puede ver que tenemos dos veces el mismo término, entonces la respuesta es decir, tenemos dos veces el mismo término, que es x al cuadrado. No tenemos que cambiar nada de la potencia, solo estamos indicando dos veces lo mismo. Simplificando la ecuación cuadrática, siempre recomiendo que donde se encuentre la variable al cuadrado positiva con mayor cantidad, es donde se van a mandar todas las otras variables. En este caso se aprecia que aquí tenemos una x al cuadrado y del lado derecho tenemos 2x al cuadrado. Por lo tanto, para evitar problemas de signos, recomiendo que todos los términos del lado izquierdo se cancelen y se manden del otro lado. O más bien dicho, aplicando la operación inversa en ambos lados, se van a cancelar del lado izquierdo y los vamos a obtener del derecho. Entonces, aplicando la operación contraria de cada término, bueno, el 2x al cuadrado ya está. Y este que es positivo, se aplica el negativo en ambos lados. Aquí lo obtenemos. El 2x positivo, se aplica la operación contraria que sería menos 2x. Y el más 1 quedaría menos 1. Aquí todo se cancela, queda 0. Simplificando, queda, bueno, los únicos términos semejantes son las x al cuadrado. Tenemos 2 y le quitas 1, nada más te queda una x al cuadrado, pero se escribe simplemente así. Hay más positivos que negativos, por eso queda positivo el signo. Y los otros no hay términos semejantes, por lo tanto se anotan igual. Aquí ya quedó la ecuación cuadrática simplificada.
Pero bueno, el 0 quedó del lado izquierdo, esto se ve un poco raro. Por lo tanto, simplemente vamos a voltear, pues es una igualdad, así que aunque se voltee, sigue siendo una igualdad. Y es lo que vamos a hacer para que se vea más bonito. Sería x al cuadrado menos 2x menos 1. Esto es igual a 0. ¿Cómo se resuelve una ecuación cuadrática? Como tenemos todos los términos, o todos los, pues sí, elementos, sería la variable al cuadrada, la variable lineal y el término independiente. Pues es por factorización o por fórmula general. Bueno, también hay trinomio cuadrado perfecto. Bueno, entonces vamos a elegir fórmula general porque esa siempre funciona. Para poder utilizar la fórmula general que está escrita en este rectángulo rojo, tenemos que identificar las constantes a, b y c que se van a sustituir. La a es la constante que está multiplicando a la variable al cuadrado. Aparentemente no hay ninguna, pero entonces se entiende que es un 1 positivo. Entonces ponemos a es 1 positivo. B es la constante que está multiplicando a la variable lineal. Aquí se puede observar que es menos 2. Y C es ahora sí que la variable independiente. Se puede observar que A, B y C no estoy tomando ninguna X, solamente los números. Y ahora simplemente vamos a sustituirlos. Donde está una variable voy a poner un paréntesis para evitar problemas, ¿no? Entonces dice menos, pongo menos, hay una variable y pongo un paréntesis, abro un paréntesis más bien dicho. Y dentro voy a colocar con todo y su signo el valor de B. B en este caso es menos 2. Continuamos la fórmula, más menos, raíz. Y viene b, entonces abro paréntesis al cuadrado, pero dentro voy a poner el valor de b que es menos 2. Continuamos, menos 4a, ¿cuánto vale? Más 1. Y por c vale menos 1. Entre 2a, pero a vale más 1. Ya se sustituyó, eso es la fórmula general. Lo que sigue es simplificar. Bueno, vamos a simplificar. Tenemos en el primer término, este signo involucra nada más al menos 2. Entonces menos por menos da más, queda 2. Ponemos más menos, raíz cuadrada. Y el primer término dice únicamente menos 2 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado implica que tenemos menos 2 por menos 2. Es decir, bueno, menos por menos, más 2 por 2, 4. Entonces, finalmente todo eso es un más 4. Es el primer término que da más 4. Y en el segundo término, que incluye 3 factores, se recomienda multiplicar primero los signos. Entonces, menos por más, menos. Menos por menos, más. Se aplicó ley de signos porque se trata de una multiplicación. Y al último los números. Entonces 4 por 1, 4, 4 por 1, 4. Y obviamente más 4 y más 4 es una suma de dos números positivos, da más 8. Y todo se divide, todo, me refiero que no voy a poner la división nada más hasta aquí, es toda la división. Se divide entre 2 por 1, 2. ¿Ok? Este es el resultado. Y si recordamos todavía un concepto de radicalización, raíz cuadrada de 8, aquí le ponemos raíz cuadrada de 8, es igual a raíz de 2 por 2 por 2. Y a su vez, raíz cuadrada lo que implica es que por cada par de factores iguales, aquí tenemos un par, ese factor se sale de la raíz. El 2 no completó otro par, ahí se queda dentro. Entonces, simplificando o sacando una parte entera de raíz cuadrada de 8, sería equivalente a escribir como un 2 fuera que multiplica únicamente a un 2. Entonces, a raíz cuadrada de 2. Lo que quiero decir es que todo esto se puede escribir como más 2 más menos. Raíz cuadrada de 8 es equivalente a poner 2 raíz cuadrada de 2. Todo entre 2. No es obligatorio hacerlo, pero cuando se puede, pues se recomienda, ¿no? Porque así se escriben las soluciones de los libros o exámenes. A su vez, se observa que ambos términos que se encuentran en el numerador tienen un factor 2, por lo tanto lo puedo factorizar. Es decir, factor común es 2, abro paréntesis. ¿Y qué factor por 2 da 2? Es el 1. Y en el segundo, si quitamos el factor 2, me quedaría nada más raíz cuadrada de 2, más menos raíz cuadrada de 2. Todo entre 2. ¿Para qué se factorizó? Debido a que se observa que en el denominador hay otro 2 y por lo tanto pues se dividen y da un 1.
Algunas personas dicen que se cancelan, pero más bien generaron un 1, porque 2 entre 2 es 1. Y obviamente 1 por cualquier factor es como si no existiera y queda únicamente la parte encerrada en el paréntesis, que es 1 más menos raíz cuadrada de 2. ¿Qué significa el más menos? Que x puede tener dos posibles soluciones, una con signo más, que sería 1 más raíz cuadrada de 2, y otra solución sería con el menos, entonces quedaría menos raíz cuadrada de 2. Pero si podemos analizarlos o convertirlos en decimal, bueno, recordemos que raíz cuadrada de 2 es aproximadamente 1.41, 42, lo vamos a dejar en 41. Entonces, por simple lógica, esto es igual a, bueno, aproximadamente a 1 más 1.41, es decir, 2.41. Y en el segundo caso, aproximadamente tenemos 1 menos 1.41 es igual a menos 0.41. Se puede observar de manera decimal o clara que un resultado negativo para un lado no tiene sentido. Por lo tanto, en geometría no lo podemos aplicar. Aunque en teoría nos da un resultado, en la práctica no funciona. Entonces esta solución no la podemos trabajar. Y un valor positivo sí se puede trabajar. Por lo tanto, el valor del lado del cuadrado que cumple las características es 2.41, o de una manera exacta y simplificada es 1 más raíz cuadrada de 2. Es importante mencionar que aunque no se simplifique un resultado, es decir, que se llegue hasta 1 más raíz cuadrada de 2 en este ejemplo, es correcto también, se puede dejar expresado de esta manera, o también en su forma decimal, aunque se pierden algunos decimales, ya no es tan exacto, pero se consideran resultados válidos.